El Señor Jesús solo nos pide, hermanos, que carguemos nuestra cruz. Eso nos pide, eso es lo que quiere el Señor, que nos despojemos de la carne, de ese viejo hombre, y que tomemos la cruz cada día y que le sigamos. Una pequeña reflexión que traigo y lleva como título: ¿qué cruz estás cargando? ¿Será la cruz por lo malo que hiciste? ¿Vienen las consecuencias? ¿O será la cruz para los propósitos que Dios tiene para conmigo y para contigo? Para tu amigo que me estás viendo en la televisión, para tu hermano que estás escuchando ahí en tu casa. ¿Qué cruz estás cargando? La propuesta que Jesús nos hace para seguirle no parece tan eficaz para nosotros. Más aún cuando hay muchas religiones que ofrecen, mira hermano, hay muchas religiones que ofrecen prosperidad económica, ofrecen salud, ofrecen casa. Le vamos a dar una casa, hermano, le dice. Le vamos a dar un carro, hermano. Hay muchas religiones que ofrecen eso. Entonces, si nosotros vemos eso, la propuesta que nos hace Jesús la miramos no tan eficaz para nosotros. Pero en realidad, Él vino a morir en aquella cruz del Calvario por usted y por mí, para limpiar sus pecados y limpiar los míos. Por eso vino Él. Entonces, frente a este panorama que nos muestran esas religiones, la actual propuesta que nos hace el Señor Jesús no parece tan eficaz a nosotros. Él nos invita a que tomemos nuestra cruz. Pueden abrir sus Biblias, hermano, ayúdenme ahí a abrir sus Biblias en el libro de Lucas 9:23. Ahí nos dice el Señor que Él lo que quiere de nosotros. San Lucas 9:23. Y decía a todos, este es el Señor Jesucristo hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso es lo que nos pide el Señor. Y hay un episodio en la muerte de nuestro Señor Jesucristo que me gustaría que lográramos comprender todos. Jesús está ahí crucificado, muriendo lentamente, derramando su sangre para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Por eso fue Él ahí. Imagínese esa escena, el Señor crucificado ahí, derramando su sangre por usted y por mí. A su lado dos ladrones que están siendo crucificados por su mal proceder. A diferencia de Jesús, que había sido crucificado injustamente, pero para la multitud, la que se encontraba ahí, se trataba de tres cruces iguales. Aquella multitud no diferenciaba. Ella solo miraba que ahí habían 13 y que iban a crucificar a 3. Los dos ladrones y Jesucristo. Pero para Dios estas tres cruces eran muy diferentes. Uno de los ladrones que estaba ahí nos muestra esta diferencia, en donde dice: nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos. Mas este, dijo, señalando a Jesús, ningún mal hizo. Entonces nosotros sí merecemos estar aquí. Ahí nos muestra aquel ladrón la diferencia de las tres cruces. Pero para la multitud, ellos pensaban que las tres cruces eran iguales. Iban a crucificar a 3 y ya. Hoy vamos a ver que crucifican a 3 y ya. Pues la cruz de los ladrones era una cruz ¿por qué? Por el pecado que ellos habían hecho. Era una cruz por pagar las maldades que habían hecho.
es decir, el pago de sus acciones. Pero la cruz de Jesús tenía otro sentido, tenía otra razón, hermanos. Tenía otra razón de ser. Por eso el evangelista Marcos nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Para eso vino, para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Así dice San Marcos 10:45, que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para entregar su vida por muchos. Al estar colgado, al morir en aquella cruz, murió por usted y murió por mí. Es por eso que esa cruz era diferente, la cruz de Jesús. Aquí encontramos la diferencia, pues la cruz de Jesús era es decir, su cruz tenía un propósito. Quiero que entiendas este concepto en tu vida. Puedes estar llevando cruces. Unas son por algo que hiciste y ahora estás cargando con las consecuencias. Y otras son para algo que Dios quiere hacer en ti, con el fin de cumplir su propósito en ti. Es importante que aprendamos a diferenciar cuál cruz estamos cargando en nuestras vidas. Es muy importante. ¿Es una cruz por una consecuencia de algo que hiciste en el pasado? ¿O es una cruz para un propósito que Dios tiene contigo en el futuro? Eso debemos de preguntarlo, hacerlos un autoexamen nosotros mismos. ¿Estoy llevando de cierto la cruz? ¿La estoy cargando de a veras? ¿O estoy jugando a las escondidas? Como decía mi hermano Duval en una oración, que él podía engañar a los hermanos, a los pastores. Y es cierto, los podemos engañar. Pero cuando usted se hinca a platicar con el Señor, ¿cómo puede mentirle? Entonces, ¿qué cruz estamos llevando? ¿Qué cruz estamos cargando? ¿La de Jesús o cualquier cruz? Debemos de tomar en nuestro corazón, porque de Él manan los pensamientos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿qué cruz es la que debemos de cargar? Imaginémonos esta situación. 2 hombres quedan sin empleo, son desempleados el mismo día. Uno de ellos es que era un zángano, era impresionante. No hacía nada en la compañía. Era un mediocre, no hace nada, no presenta informes, no cumple las metas. Es más, el mejor negocio que pudo hacer esa empresa fue despedirlo. Ese fue el mejor negocio que. Entonces, fulano está llevando la cruz de desempleo ¿por qué? Porque fue un mal empleado, un mal trabajador. El Señor le dijo en una ocasión, no tengo el versículo a mano, siervo inútil, negligente, le dijo, cuando le dio los talentos y los enterró. Inútil, negligente, lo hubiera llevado a los bancos para que hubiera crecido igual que los otros. Entonces a que despidieron, estaba cargando una cruz porque fue un mal trabajador. El otro es un excelente trabajador, cumplió siempre las metas, buen carisma, siempre destacado en su servicio. Pero resulta que en el recorte de personal que hizo la empresa también cayó su puesto. También fue despedido. ¿Pasa también esto a los buenos? Hay una pregunta, sí pasa. Le pasa también a los buenos. La diferencia es que esta cruz de desempleo para lograr algo que Dios va a hacer. Tiempo después miramos la vida de estos 2 hombres y encontramos que para el primer caso, eso fue lo peor que le pudo haber pasado en su vida. Pues quizá en ninguna empresa lo van a volver a contratar, porque era negligente. Y miramos el segundo caso y encontramos que ahora es un hombre prosperado, un gran empresario. Ahora entiende que la cruz de desempleo que tuvo que cargar era una cruz de propósito, una cruz para algo que Dios quería hacer en su vida. Ahora dice, ser despedido fue lo mejor que me pudo pasar en la vida.
Jesús también nos enseña, hermanos, la forma en que debemos llevar nuestra cruz. ¿Cuál es? Tome su cruz cada día y sígame. Que la paz del Señor reine en cada corazón.